Hola, buenos días muchachos, les habla el profe Mario y para empezar bien el día vamos a hacer una pequeña oración. Hoy vengo a darte gracias, Dios mío, porque me has permitido ver la luz de un nuevo día. Bendice a mis alumnos, a nuestras familias y protégenos de todo mal. Amén. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a ver el tema del ombligo de la temperatura. La temperatura está presente en toda la materia con la que interactuamos. Tan es así que hasta nuestro cuerpo tenemos una temperatura corporal de 36.5 grados centígrados promedio. Pero ¿qué pasa cuando hacemos alguna actividad física y sudamos? ¿Qué nos hace sentir el sudor en nuestra piel? ¿Y para qué crees que sirva el sudor? Bueno, nosotros cuando hacemos una actividad física nuestro cuerpo se empieza a calentar y una forma que tiene el cuerpo de salvarnos de ese sobrecalentamiento es por medio del sudor. El sudor en nuestra piel hace que nuestra piel se refresque con esas gotitas que nos sale de sudor y lo que vamos a sentir con el contacto del aire va a ser una frescura y con eso es la forma de refrigerar nuestro cuerpo y se mantenga siempre en un estado óptimo de temperatura. Ahora bien, el movimiento de las partículas tiene que ver con la temperatura. La temperatura de un cuerpo se relaciona con el movimiento de sus partículas. Esto ya lo habíamos visto en el tema anterior, las cuales no podemos observar a simple vista. Las partículas que se mueven no las podemos observar a simple vista. Pero con esto tuvimos que hacer un estudio del modelo científico de partículas que nos ayuda a darnos cuenta de una idea de cómo se mueven. Y aquí tengo un ejemplo de los tres estados de la materia, que cuando son sólidos, las partículas están muy unidas y apenas se pueden mover entre ellas. Cuando es un líquido, pues, se mueven más libremente. Y cuando es un gas, se mueven de forma separada de todas las partículas. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros ponemos un vaso de agua fría y un vaso de agua caliente? ¿Cómo pensarían ustedes que se moverían sus partículas? ¿Cómo serían? Aquí les puse un pequeño video de que vamos a vertir. Tenemos el agua caliente y el agua fría. Y vamos a vertir de color azul el agua fría y de color rojo el agua caliente con una tinta vegetal y vamos a observar qué es lo que pasa con la tinta. En el agua fría se va al fondo y va muy lentamente bajando, pero lo que observamos en el agua caliente es de que se empieza a mover la tinta, se empieza a esparcir un poco más que la del agua fría. Esto pasa porque cuando la temperatura del agua que está fría, sus partículas se mueven menos, tienen menos movimiento porque están frías y se compactan un poco más las partículas. En el agua caliente lo que estamos observando es de que como está caliente, sus partículas tienen más movimiento. Recordemos que entre más temperatura las partículas de los objetos se van a mover más. Y es lo que vimos aquí en el agua caliente. De hecho, la tinta se está esparciendo más que en el agua fría. El agua fría se va bajando lentamente y se va hasta el fondo porque sus partículas tienen menos movimiento. Ahora bien, las partículas del agua de más temperatura se mueven a mayor velocidad que las de menor temperatura. El modelo cinético de partículas explica la temperatura de un cuerpo a partir de la velocidad de movimiento de sus partículas y por tanto de su energía cinética promedio. Recordemos que la energía cinética es el movimiento que tienen esas partículas, es el movimiento que hace todo el conjunto de partículas en esa agua. Las partículas de un cuerpo con mayor temperatura se mueven más rápido que las otras de menor temperatura. La temperatura de un material, objeto o cuerpo se relacionan con la rapidez de sus partículas. Esta es una cantidad escalar y es la medida de la energía cinética promedio de las partículas que componen un material. Y aquí les puse una imagen que si aumento la temperatura, su movimiento de las moléculas y las partículas va a ser mayor. Ahora bien, la teoría de partículas describe y representa de manera submicroscópica la razón por la cual unos objetos presentan mayor temperatura que otros. Nuestros ojos no pueden ver las partículas en movimiento y por eso creamos termómetros para medir la temperatura con ellos. Podemos medir a partir de cuánto se dilata algún material
Ya vimos anteriormente que era la dilatación. La dilatación es consecuencia del aumento de temperatura en los materiales. Ocurre en todos los estados de la materia, pero a veces es más perceptible en unos que otros objetos. Las partículas adquieren mayor velocidad y movimiento, se separan entre sí y ocupan mayor espacio. Aquí tengo un ejemplo de partículas, cómo se verían las partículas cuando se calientan en un estado sólido. En el primer cuadrito tenemos las partículas de un sólido que no se le aumentó la temperatura y están relativamente estables, pero cuando se le aumenta la temperatura se empiezan a expandir y si se fijan está un poco más alto las partículas del que está más caliente que el que está a temperatura ambiente. Es lo que pasa con el calor, que se expanden un poquito y son medianamente más grandes que un objeto que no está a alta temperatura. Ahora bien, la dilatación, con esta propiedad nos ha servido para crear termómetros como el de mercurio, que se dilata como consecuencia de un aumento en su temperatura. Debido al contacto que tiene con el cuerpo, cuya temperatura se quiere medir, la dilatación del mercurio se expresa como una expansión y a partir de mediciones se determina la temperatura del objeto. El mercurio es un elemento químico que es un metal líquido. Aquí tenemos dos ejemplos arriba, una gotita de mercurio y acá un chorrito de mercurio que es totalmente líquido. Aquí abajo tenemos un termómetro de mercurio que en la punta tiene mercurio y, como dijimos, los metales, todos los objetos se dilatan y el mercurio es un metal líquido que con el calor se va a expandir y es como marca la temperatura. Entre más calor va a ir subiendo el mercurio por esta venita que tiene el termómetro y entre más temperatura va a estar más alta esa venita. Y aquí tenemos un dibujo de los termómetros que cuando sube su temperatura va a aumentar el mercurio. Ahora bien, ¿qué es el equilibrio térmico? Cuando distintos objetos o materiales se encuentran a diferente temperatura y tienen contacto entre ellos, llegará a una misma temperatura después de un tiempo. También depende de la masa y de los materiales. El equilibrio térmico se obtiene de la transferencia de calor del material de mayor temperatura al de menor temperatura. Depende de tres cosas: tipo de material, temperatura del material y la cantidad de material. Aquí tenemos un ejemplo de una taza llenándose con café caliente y este va a llegar a un equilibrio térmico porque cuando nosotros vertimos el café caliente en un ambiente estándar controlado, el vapor que está sacando ese café está calentando el aire que está a su alrededor. Va a llegar un momento en que el aire que está afuera se va a calentar y el café va a ir perdiendo poco a poco ese calor porque lo está expulsando y tanto el aire que está alrededor de la taza y el café van a llegar a una misma temperatura hasta que esté en un punto de equilibrio. Los dos van a tener la misma temperatura. Y bueno, muchachos, de tarea, por favor, explica por qué la tinta en el experimento se comportó de diferente forma en el agua caliente y en el agua fría. Ahí quiero que lo hagan con sus palabras, lo expresen en su cuaderno. Y bueno, esa sería la tarea, muchachos. Y por mi parte es todo. Que tengan bonito día y que Dios los bendiga. Chao.